Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Tres y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Regresamos, segundo tiempo del Espacio en Blanco. Estamos en directo acompañándoos en vuestro trabajo, disfrutando de la radio. A todos los que estáis ahora en directo en Radio 1 y Radio 5, los saludos. Saludos también a todos esos que nos sintonizáis desde fuera de nuestras fronteras. 116 países. Abrazos desde España, allá donde estéis. Y a los que nos seguís en ese invento que es el podcast, también buena semana, disfrutar del programa en cualquier momento que lo escuchéis. 900-137-137 nuestro teléfono, por si queréis preguntar o participar en ese concurso que tenemos. Blanco Radio, tanto en Face como en Twitter, son nuestros métodos para entrar en esas redes sociales que tenemos. Y vamos con más asuntos. El próximo nos habla de algunos misterios que hay en Andalucía. Nuestro siguiente invitado, tras esa introducción, nos lo relata, ya veréis. Nuestro siguiente destino esta noche, una ciudad mágica, Córdoba. Y nuestro guía va a ser esta noche también José Manuel Morales Gajete. Buenas noches, José Manuel. Muy buenas noches, Miguel. Un placer que estés con nosotros. El placer es mío y un orgullo participar en este programa tan mítico. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Loyola de Andalucía. Exactamente. Como alguien como tú, metido en el mundo de la empresa, de repente se mete en el mundo de los misterios. ¿Has tenido alguna experiencia? Me lo han preguntado... Supongo muchas veces, ¿no? Sí, y de hecho es una pregunta que aún me sigo haciendo yo. Creo que los que somos amantes del misterio, y eso pues probablemente tú puedas confirmarlo, creo que es algo con lo que se nace, y independientemente a lo que te dediques, es algo que en algún momento de tu vida pues da la cara y te dice, oye, estoy aquí, y te llama de cierta forma que tienes que atender a esa llamada. Hubo un momento en mi vida en el que decidí dejar de ser simplemente consumidor de este tipo de programas como el tuyo o como otros medios, y decidí pues dar el paso y ser yo quien pasaba a investigar los sucesos extraños que ocurrían a mi alrededor. Y te vuelvo a preguntar, ¿te ha ocurrido algo extraño independientemente de que lo lleves en la sangre? Pues realmente no. Si te soy sincero, aún continúo en la búsqueda de que me ocurra ese fenómeno extraño que de alguna forma me pueda confirmar la existencia de todos estos fenómenos, de los que estoy convencido de que ocurren, pero hasta ahora solo tengo conocimiento de ellos a través de los testigos en los que confío plenamente, pero realmente todavía no he conseguido que me ocurra algo a mí que directamente pues me haya hecho pues cambiar mi punto de vista. Sí que es cierto que en algunos casos, y no pocas situaciones, se nos han colado voces
que no estaban en el lugar. Hemos estado realizando pruebas y hemos grabado psicofonías muy impactantes y muy claras, pero es lo único que podría catalogar de fenómeno extraño. Por no ahora. Por ahora, exactamente. Prepárate. José Manuel es nuestro guía. Nos vamos de viaje con él hasta Córdoba. Se han escrito muchos libros, sobre todo en Andalucía. Hay muchos autores que os dedicáis, se dedican al mundo del misterio. Tú has escogido Córdoba y hay carreteras donde pasan cosas extrañas, donde se aparecen entidades al margen de la calzada. Pues sí, creo que como en casi todos los puntos de España, en Córdoba hay algunos puntos negros precisamente de nuestras carreteras donde se están manifestando situaciones muy extrañas. No me refiero solo a figuras que se puedan aparecer al margen de la carretera o a otras situaciones quizás más típicas, sino me he encontrado historias que me han sobrecogido realmente, porque yo creo que todos pensamos un poco que el tema de la chica de la curva no es la típica leyenda urbana que le pasa al amigo de un amigo, pero en mi caso me he encontrado con testigos que me transmiten una alta credibilidad y que me han confesado, mirándome a los ojos, que han recogido un autoestopista y que en cierto momento ha desaparecido esa persona. Y realmente esto, cuando te lo dice alguien en quien confías plenamente, es difícil de olvidar. ¿Y cómo es la historia, José Manuel? ¿Cómo es el asunto? ¿En qué carretera concreta de la provincia de Córdoba pasa? Si nos puedes dar datos. Sí, claro, puedo darte datos. Es que no ocurre solo en carreteras. Por ejemplo, bueno, pues podríamos hablar de la antigua carretera que une Córdoba y Málaga. Hay un punto en concreto, no recuerdo exactamente el kilómetro, lo estoy buscando, pero hay un punto en concreto que ha sido siempre uno de los mayores puntos negros de la provincia de Córdoba, y allí precisamente es donde se aparecen ciertas figuras. Pero realmente lo que impacta es que no tiene por qué ser solo en carreteras. Por ejemplo, una de las historias que más me ha llamado la atención a la hora de recoger el testimonio fue que le ocurrió a un hombre que se llama Gaspar Núñez, un conductor de Renfe, que en cierta ocasión tuvo que realizar un servicio especial. Un tren se había averiado, te lo cuento muy brevemente, un tren se había averiado en Tarragona, y a él le encargaron ir desde Barcelona con un tren vacío y recoger a todos los pasajeros y devolverlos a Barcelona. Bueno, pues justo en el momento de partir, a este hombre le hizo una llamada a un superior y le pidió que por favor llevaran a la hija de un compañero ferroviario que se había quedado por unos minutos, había perdido el tren, y ya que ella iba desde Barcelona a Tarragona, pues le pidieron que, ya que él iba en el tren vacío, pues que la llevara. El hombre la subió, la chica se sentó en la cabina del maquinista junto a él, y bueno, empezaron a hablar, estuvieron comentando algunos detalles del padre y tal. Él no conocía al padre, por lo tanto estuvo poniéndolo un poco al tanto. Y en cierto momento, llegado un paso a nivel, la chica se pone como loca, empieza a gritar y dice: pita, pita, que ahí me maté yo. En ese instante este hombre pita inconscientemente, pero después dice: bueno, ¿por qué estoy pitando? Y al mirar al lado ya descubre que esa chica ya no está. A partir de ese momento empieza a buscarla por todo el tren. Recordemos que el tren iba vacío porque era un servicio especial. Empieza a buscarla por todo el tren y esa chica no aparece por ningún sitio. Cuando llega a su destino, mientras los pasajeros se están cambiando del tren averiado al tren que iba vacío, este hombre lo primero que hace lógicamente es preguntar el nombre de ese hombre, porque le habían dado datos concretos. Empieza a preguntar el nombre de ese hombre a ver si alguien lo conoce, y evidentemente todos los compañeros de Tarragona lo conocían, porque precisamente este hombre se hizo célebre, tristemente célebre, porque perdió a su hija. Porque su hija estaba en cierto momento tratando de cruzar esas vías del tren, y en un paso a nivel concreto el tren la atropelló. Y creo que todos nuestros oyentes imaginarán en qué paso a nivel concreto sucedió este trágico accidente. Historias para poner los pelos de punta, José Manuel. A mí me los pusieron, desde luego. Eso ocurría en las carreteras o a veces en los trenes. Hay hospitales también, hay muchos referencias de testigos en hospitales que pasan también. Casos de figuras misteriosas, de ascensores que suben y bajan. ¿Qué ocurre en Córdoba, en los hospitales? Bueno, pues quizá como en todo también, es que, claro, uno cuando, como tú bien dices, lee libros de misterio, acaba dándose cuenta que los casos que ocurren en Córdoba realmente son extrapolables a cualquier punto de España o digamos del mundo. Córdoba, los hospitales también tienen ese halo macabro que tienen este tipo de centros, por aquello de que han muerto muchas personas, o quizá la sugestión también actúa en estos instantes. Pero en Córdoba, por ejemplo, hay uno de los casos que más me ha llamado la atención, de un hospital concreto de la ciudad y de una habitación en concreto de la ciudad,
digamos que esta habitación es la 425, y precisamente en esta habitación es donde ocurren la mayoría de los fenómenos extraños de este hospital, que en el libro sí que doy el nombre. Resulta que, por ejemplo, un enfermo de apendicitis en cierta ocasión se despertó y empezó a gritar, empezó a llamar a la enfermera, a decirle que cuando había abierto los ojos había visto junto a él sentada a una anciana vestida de monja con una gran cofia, como si fuera una enfermera, podríamos decir, o una monja del siglo pasado. Este chico estaba tan seguro de lo que había visto y de que no era un sueño, de que hubo que incluso que cambiarlo de habitación. Pero que es que en esa misma habitación otro de los testigos, un enfermero en este caso, me confesó que en cierta ocasión le llamaron de esa habitación. Cuando él llegó, recordó que esa habitación estaba vacía, porque de hecho es una habitación que en este hospital tratan de dejar vacía porque casi siempre tienen algún tipo de problema con ella. Por eso, cuando llegó, se dio cuenta que estaba vacía y, bueno, pensó que alguien habría gastado una broma, cerró la habitación con llave, lo dejó todo bien ordenado y se marchó. Al bajar otra vez a la planta baja, volvieron a llamarle de esa habitación 425, otra vez el chico volvió a subir, volvió a utilizar la llave para abrir y descubrió que dentro estaba todo desordenado. O sea, es una habitación donde no paran de ocurrir fenómenos extraños, una habitación que ya precisamente incluso el personal intenta siempre dejarla vacía, porque casi siempre ocurre algo con las personas que se quedan en esa habitación, y una habitación donde curiosamente murió la última de las monjas que hubo en el hospital, la última monja de las que se encargaba del cuidado de enfermos en tiempos pasados. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. ¿Te imaginas, Jesús Manuel, entrar en una habitación que acabas de visitar y está todo tranquilito, la cierras, vuelves y está todo desbaratado? Poner los pelos de punta, ¿eh? Debe ser exactamente una situación bastante escalofriante. Pues una de esas te espera a ti, o sea que prepárate. Facultad de Derecho. ¿Qué ocurre en la Facultad de Derecho ahí en Córdoba? La Facultad de Derecho de Córdoba es célebre por estos fenómenos desde los años 90 aproximadamente. Ya entonces empezó a decirse que durante las clases lo que entonces se utilizaban, los retroproyectores, pues parece que disparaban disparaban las diapositivas. Las diapositivas, exactamente, sí. No me salía. Los folios salían volando, se quedaban las puertas cerradas y el personal tanto de limpieza como de vigilancia pues aseguraba que a veces veía sombras pasar por los pasillos, e incluso muchos aseguraban haber visto concretamente, nítidamente, la figura de una mujer con un camisón que parecía pasearse por ciertas zonas muy concretas. Concretamente, cuando uno estudia la historia del edificio, descubre que esto fue también un hospital antituberculoso, anteriormente fue una casa cuna y muy anteriormente en sus comienzos, fue un convento carmelita. Además, en este convento carmelita, durante la Guerra de la Independencia, las tropas de Napoleón entraron y provocaron allí una auténtica masacre. Asediaron el convento, masacraron absolutamente a todos los monjes y, siempre se ha especulado incluso que se pudo hacer con sus cuerpos porque no llegaron a aparecer. Bueno, pues lo curioso es que de todos estos fenómenos, que cuando empiezo a investigar, eso era la parte conocida desde los años 90, de hecho apareció en la televisión nacional y demás. Cuando empiezo a investigar, lo que descubro son muchos de los testigos, personas que hoy tienen aproximadamente 50 años, que en los años 60, finales de los 60, principios de los 70, estuvieron allí internados en la casa cuna, entonces eran solamente niños, y ahora he descubierto que me aseguran que ya entonces veían a esa misma mujer del camisón. Claro, yo les pregunto si de alguna forma se han podido sugestionar entre ellos. Estamos hablando de niños que de alguna forma pues podrían estar muy sugestionados. Y me aseguran que en aquel momento absolutamente nadie hablaba de fantasmas en la Facultad de Derecho, que eso es algo posterior. Y precisamente con todas estas personas que he hablado, todos me decían lo mismo. No les permitían las monjas hablar de fantasmas, ya que hubieran ido directamente al psicólogo. Pero es que he descubierto historias absolutamente fascinantes, porque todos estos niños muchas veces me decían que a mitad de la noche le entraban ganas de ir al baño. Entonces se tenían que despertar, porque para que las monjas no les echaran la bronca, se tenían que despertar, ir más o menos a hurtadillas, y cuando llegaban al pasillo me aseguraban, y esto han sido varias personas que hoy en día se encuentran, una en Alemania, otra en Barcelona, otra en distintos puntos,
y que no tienen ningún contacto entre ellos, y todos me aseguraban lo mismo, que en el pasillo, cuando salían de noche, se encontraban con niños que nunca antes habían visto en la casa cuna y que nunca después volvieron a ver, y que una mujer con una mano muy fría les cogía la mano y los llevaba hasta el baño. Se te quitan las ganas de ir al baño, ¿eh? Yo creo que estos niños, alguna de las testigos me ha dicho de forma muy simpática, incluso, por ejemplo, una decía que en cierta ocasión de noche vio a esa figura de la mujer, que la recuerda perfectamente, que es exactamente igual que la describen los testigos que actualmente están todavía trabajando en la facultad, y lo curioso es que esta mujer dice que desde entonces ha dormido con la cara tapada hasta que se casó, estuvo pues 15 o 20 años durmiendo con la cabeza tapada completamente del miedo que pasó la noche en que vio esa figura espectral junto a ella. Hay muchos monumentos en Córdoba que le hacen ser original, pero quizá por encima de todo es la mezquita Catedral de Córdoba. ¿Hay también cosas misteriosas en la mezquita? La mezquita de Catedral es uno de esos edificios en los que nada es fruto del azar, en los que todo está hecho por un motivo, y precisamente descubrir ese motivo ha sido mi intención en esta obra. De hecho, quizá la parte más interesante de mi investigación sería analizar esa desviación que tiene la antigua mezquita que construyó Abderramán, porque debemos tener en cuenta que uno de los preceptos más importantes del Corán es que precisamente todas las mezquitas deben estar orientadas hacia la Meca, para que los musulmanes, pues, cuando rezan, pues sus rezos estén orientados correctamente. Sin embargo, la mezquita de Córdoba tiene una desviación de 57 grados respecto a la que debería ser la que el Corán manda. Por lo tanto, cuando uno empieza a investigar el porqué de todo esto, se da cuenta de varios detalles. Por un momento, en principio, muchos aseguran que podría deberse a la inexperiencia de los constructores. Pero claro, otras mezquitas que se construyeron en la misma época, y seguro por las mismas personas, por los mismos constructores, no tienen ninguno una desviación mayor de 20 grados. Quizá 20 grados podría ser un error de cálculo, pero 57 seguro que no. De hecho, la mezquita de Córdoba apunta, la quibla de la mezquita de Córdoba apunta hacia la República de Argelia. O sea que quizá Abderramán descubrió allí algo que para él era incluso pues más venerable que lo que entonces era la ciudad de la Meca. De hecho, también debemos tener en cuenta que la familia Abderramán fue arrasada, fue mutilada por un clan rival, el clan de los Abbasíes. Y posiblemente también muchos apuntan a que podría ser un acto de rebeldía el no orientar su mezquita hacia la ciudad de la Meca. Pero sin embargo, cuando han aparecido esos enterramientos en Córdoba de esa época, también hemos descubierto que esos enterramientos sí que estaban correctamente orientados hacia la ciudad de la Meca. Por lo tanto, tampoco tiene sentido el que no se haya orientado de esa forma. Finalmente, todo apunta, o quizá los más escépticos apuntan a que todo se podría deber a simplemente motivos arquitectónicos. Allí estaba la Basílica de San Vicente, y que la mezquita de Abderramán se construyó sobre la mezquita de San Vicente. Pero también nos hace pensar una cosa. Los cristianos no derribaron la mezquita, que eso también es un misterio, porque lo habitual hubiera sido derribar la mezquita y haber construido encima una catedral, como ocurrió en las otras ciudades de Al-Ándalus. Los cristianos no destruyeron la mezquita, pero es que los musulmanes construyeron su mezquita sobre la Basílica de San Vicente, una basílica visigoda. Pero es que antes la Basílica de San Vicente, Miguel, está construida sobre los restos de un templo romano dedicado al dios Jano, o al dios Llano, el dios de dos caras que dicen que es del futuro y del pasado. Por tanto, eso nos hace pensar que ese lugar probablemente sea un lugar de poder, uno de esos espacios de nuestra tierra en los que, aunque hoy en día alguien cuando visita la mezquita catedral siente una sensación extraña que probablemente no pueda vivir en ningún otro sitio, y no sabemos el por qué, probablemente esté relacionado con eso, porque esa sea una tierra de poder, sea un lugar en el que el suelo, de alguna manera, emane una energía especial que hoy en día los hombres y mujeres del siglo XXI no seamos capaces de percibir, pero que nuestros antepasados, cordobeses o de donde fueran, pues sí que eran totalmente conscientes de que en ese lugar ocurría algo especial, y que allí es donde tenían que elevar su templo pues más sagrado. Hay un capítulo en tu libro que habla de los símbolos esotéricos de la catedral. ¿Qué símbolos hay?
Bueno, pues como en la mayoría de edificios de esa época, cuando uno empieza a pasear entre las columnas, se puede fijar en los diferentes símbolos y hay una auténtica colección de marcas de cantería. Y además es entretenidísimo el tratar de descifrar el origen de esas marcas de cantería, porque algunas son especialmente extrañas, hay algunas que no, que sí que son más comunes, pero hay otras que son absolutamente extrañas. Y por otro lado también debemos tener en cuenta que es que el suelo de la mezquita catedral no deja de ser un cementerio, allí están enterrados personajes ilustres y otros que fueron muy importantes en su época, aunque a día de hoy pues no hayan sido tan recordados. Por lo tanto, hay numerosísimas referencias hacia la muerte. Uno va paseando por lo que hoy día es la catedral y va viendo pues numerosos símbolos de guadañas, de relojes de arena que no hacen más que tratar de recordarnos pues la fugacidad del tiempo y numerosísimas referencias que lo que nos hacen es sobre todo reflexionar. Guadañas, cráneos, huesos y toda una serie de figuras y de símbolos que lo que nos hacen es, sobre todo, estaban hechas con esa intención, de que los seres humanos de alguna forma tuviéramos una cura de humildad y entendiéramos que igual que esas personas están hoy ahí enterrados, nosotros de una forma o de otra pues acabaremos igual. Y también hay muchas tumbas con numerosos mensajes adoctrinadores, donde nos hacen un poco también pensar en que el poder y todo eso temas que son quizás de este mundo, pues en el otro no van a tener sentido. Por lo tanto, dar un paseo por la mezquita catedral fijándose en los símbolos nos hará descubrir un monumento nuevo y bueno, nos hará ver de otros ojos este edificio que ya de por sí es bonito, pero cuando uno entiende ese significado esotérico y mágico que posee, la verdad es que lo hace un lugar inigualable. José Manuel, estaríamos mucho más rato contigo, pero casi a punto de terminar. Cuéntame, ¿hay algún fantasma en la mezquita? Bueno, pues eso es lo que dice lo que dicen la mayoría de los vigilantes nocturnos. Yo he tenido acceso al testimonio de un par de ellos que me aseguraban que bueno que es vox populi entre todos los que se tienen que quedar en el edificio cuando se marchan los turistas, cuando la mayoría de las luces se apagan y tienen que velar por la seguridad del lugar. Además que, bueno, aparte de diversas apariciones de sombra y demás, quizás la que más llama la atención es una figura que dicen que parece una figura femenina, que viste un vestido como de otra época, que dicen que va caminando entre las columnas, que no toca el suelo y que aparte casi siempre termina su recorrido y desaparece justo en un lugar muy concreto. Estamos hablando de el lateral izquierdo del coro, del altar mayor, que es un lugar donde si nos acercamos encontraremos que existe solamente una tumba pequeñita, muy aislada, que dice que allí yace don Enrique de Castilla y Sousa. Cuando estudiamos la historia de este personaje histórico, descubrimos que Enrique de Castilla y Sousa fue un hijo bastardo de el rey Enrique II de Castilla, Enrique de Trastámara. Parece ser que la historia de este hombre, de este muchacho, es que el rey tuvo una concubina que se llamó doña Juana de Sousa en Córdoba y con esta mujer pues tuvo a este hijo. Fue un hijo bastardo, luego estuvo muy bien tratado porque Enrique II de Trastámara trató muy bien a su descendencia, pero parece ser que cuando el rey fallece, esta mujer se volvió loca de dolor porque le amaba mucho, aunque no se hubiera terminado de casar con él, pero le amaba mucho y parece que de alguna forma el único recuerdo que mantenía de ese romance con el rey Enrique de Castilla era ese hijo que tuvo con él, Enrique de Castilla y Sousa. Pero sin embargo quiso la mala fortuna que este chico, Enrique de Castilla y Sousa, a los 20 y pocos años también falleciera de forma súbita, algo que en Córdoba fue un auténtico drama, fue un entierro multitudinario y quien más lo sufrió lógicamente fue la madre, que de alguna forma había toda su vida la había organizado en torno a ese hijo. Cuando lo perdió, pues esta madre sufrió un grandísimo dolor, hasta tal punto que cuentan las crónicas antiguas que la mujer se quedó encerrada con el cadáver de su hijo durante varios días en una habitación sin que pudiera entrar nadie, y luego pidió al cabildo de la época no solo que lo enterraran en la catedral, sino que también le permitieran a ella quedarse dentro de la catedral viviendo en una sala que había entonces, viviendo para quedarse cerca de la tumba del hijo. Podemos imaginar hasta qué grado llegó el grado de dolor de esta mujer.
Y dicen que entonces esta mujer, cada vez que caía la noche y que se cerraba el edificio al público, pues se quedaba entre las columnas llorando, sollozando, caminando sin rumbo, y que siempre se la podían encontrar cuando abrían el edificio de nuevo la mañana siguiente, allí echada de rodillas en el suelo, llorando junto a la tumba de su hijo. Por eso es por lo que entre los guardas de seguridad se dice que posiblemente esta figura espectral de la que hablábamos, esta figura que va vestida con ese camisón, una especie de vestido antiguo, que tiene el pelo largo y que siempre hace ese mismo recorrido, podría ser de alguna forma ese alma en pena de doña Juana de Sousa, que de alguna manera pues todavía está esperando ese último beso de su hijo perdido. En 30 segundos, para terminar, José Manuel, vuelos nocturnos sobre Córdoba. ¿Hay alguien que vuela por encima de Córdoba por la noche? Pues actualmente no, y eso es exactamente lo curioso, que fue un caso que el año pasado pues salió a la prensa nacional, que los medios de comunicación nacional se hicieron eco de una avioneta, una especie de avioneta que todas las noches sobrevolaba Córdoba entre las 12 y la 1 de la madrugada. Y es algo bastante curioso. Luego, muy brevemente te explico que se acabó encontrando el origen. Se trataba de unos vuelos supuestamente autorizados, pero que lo curioso de todo esto, y por eso lo menciono como posible conspiración en el libro, es que se tardaron aproximadamente 7 meses en dar con el origen de estos vuelos. Y resulta bastante extraño que unos vuelos que supuestamente están autorizados, el gobierno de alguna forma tarde 7 meses en dar una explicación y dar todos los datos de quién era el responsable. Por lo tanto, bueno, parece que ahí había algunos temas que no están del todo claros y que en el libro pues analizo a fondo. Hemos hecho un recorrido mínimo sobre algunos enigmas y misterios de Córdoba. Si queréis más, ¿dónde podemos acudir, José Manuel? Bueno, pues tenemos varias actividades, entonces yo creo que lo mejor es acudir a la página cordobamisteriosa.es. José Manuel, gracias, ha sido un placer tenerte. Volveremos y cuando vaya a Córdoba quiero que me guíes para que nos enseñes esos lugares mágicos. Pues será un auténtico placer para mí, Miguel. Un abrazo muy fuerte. Hasta pronto, fuerte abrazo también para ti. Nos vemos muy prontito. Era el amanecer de un día nublado, pero no sombrío. Nómadas, con Álvaro Soto. Este domingo viajamos a lomos de un libro olvidado. No escasean en Cuba bellísimos saltos y cascadas. Su título, Maravillas Americanas. La capital mexicana es una de las ciudades más civilizadas y más hermosas de América. Emilia Serrano es una escritora española del 19. El puente de Brooklyn es uno de los portentos modernos. Que, enamorada de América, emprende la aventura de recorrer sola el continente de norte a sur. Una aventura de 30 años en el cambio de siglo. Nómadas, los domingos a las 7 de la mañana en Radio Nacional de España. Bueno, todavía soy Alejandro Jodorowsky. El Alejandro se está convirtiendo en Acercandro. Y el Jodorowsky, el Jodo, en Amorovsky. Entonces soy Acercandro Amorovsky. Y tengo mucho gusto en estar aquí en Espacio en Blanco. Sigue el misterio en Espacio en Blanco con Miguel Blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2 en Radio Nacional de España. Tres y 34, 2 y 34 en las Islas Canarias. Seguimos en directo aquí en el Espacio en Blanco y después de ese paseo por Córdoba nos vamos a los cielos. Hay una noticia de actualidad que quizá tenga que ver con algo del pasado. Nos lo cuenta nuestro siguiente invitado. En los últimos días nos hemos visto sorprendidos con la noticia del descubrimiento de un nuevo planeta. Decía así: descubren un nuevo planeta dentro del sistema solar. Se trata del objeto más distante descubierto hasta ahora en nuestro sistema planetario, a una distancia de 15.400 millones de kilómetros. Un objeto de entre 500 y 1000 kilómetros de diámetro,
que se encuentra 3 veces más lejos del Sol que Plutón. De hecho, es el cuerpo más lejano descubierto hasta ahora dentro de nuestro propio sistema planetario. A la espera de un nombre, el nuevo miembro de nuestra familia planetaria ha sido designado como V774104. Muchos, a raíz de este nuevo descubrimiento, se preguntan si será el misterioso planeta Nibiru. Nuestro próximo invitado nos da más datos. Ahí estaba la noticia. Información que saltaba no hace mucho tiempo diciendo que se descubría un posible nuevo planeta en nuestro sistema solar, designado como el V774104, hasta que le den un nuevo nombre. Un tema misterioso que queremos tratar con nuestro siguiente invitado, Samuel García Barrajón. Buenas noches, Samuel. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Pues feliz y contento de volver a estar en el espacio en blanco. Y nosotros de que estés aquí. Nos hemos acordado enseguida de ti cuando hemos visto esta noticia, porque tú planteabas que, según algunos datos de algunas tablillas súper misteriosas y antiguas, se hablaba de un planeta misterioso, el planeta X o Nibiru, que tenía un largo tiempo de vuelta alrededor del Sol, y curiosamente ahora los científicos descubren esto. ¿Puede haber alguna relación? Pues para mí sí. Yo creo que aunque no he sido el primero en hablar de Nibiru, ha habido otros autores como Zecharia Sitchin, el más conocido. Yo creo que esta noticia no hace más que confirmar esta idea, ¿no?, de que un astro sagrado en la antigüedad, como lo fue Nibiru, pues realmente ahora estamos a punto de descubrirlo, y con los nuevos descubrimientos se confirma esta evidencia de que todavía está ahí por descubrir, y yo creo que verdaderamente este planeta 9 podría tratarse del propio Nibiru, los sumerios. Cuéntame un poquito de dónde viene la información. Nos acabas de dar un dato de los sumerios, ¿no? Zecharia Sitchin encuentra una serie de tablillas y él las traduce, y en esas tablillas se cuenta la historia de este planeta, el planeta X. Sí, así es. A partir de registros sumerios, documentos astronómicos, para ser concretos, aparecen una serie de menciones a un astro desconocido, un astro sagrado que no casa del todo con lo habitual, porque se describe como un astro de brillo rojizo que cruzó los cielos de sur a norte, y siempre aparece emparentado con Sirio y Orión y otras estrellas de la misma zona celeste, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí está un poco el origen de este Nibiru que recogió Sitchin, y que luego yo, con mi investigación, pues he podido comprobar que no solamente este astro aparece en documentos sumerios, sino que en el Antiguo Egipto y otras culturas como la Dogon también está registrado y tiene su presencia en los saberes astronómicos que se conservan. Nibiru significa lugar que cruza o lugar de transición. Tenía una órbita muy larga, ¿no?, con relación a la Tierra. Así es, el mismo nombre significa lugar que cruza, especialmente porque es el único capaz de cruzar la eclíptica de sur a norte. O sea, todos los demás orbitan al Sol en un plano, digamos, horizontal, y este describiría con su órbita un plano inclinado o casi perpendicular a la eclíptica. Por eso los sumerios eligieron este nombre, porque era el único capaz de cruzar la eclíptica de este modo, y el resto de planetas no. Ya. ¿Hay datos que se hayan podido recopilar acerca de cómo es o cómo era este planeta? Pues aparte de mucho más grande que la Tierra. Antes, mucho más grande que la Tierra, sí. Sí, necesariamente tiene que ser, porque si pensamos
en lo lejos que está y que tarda 6-7 mil años a dar una vuelta al Sol, necesariamente tiene que ser grande para que en algún momento pues pueda llegar a ser visible desde la Tierra, ¿no? Si nos fijamos en las características que presentan estos últimos estudios científicos que acaban de salir en las noticias, pues bien este Nibiru o Planeta 9 podría tener una masa hasta 10 veces la de la Tierra, quizá al tamaño comparable o similar al de Neptuno, y en el tema del periodo orbital, pues más o menos vienen a decir lo mismo, ¿no? Que podría tardar entre 10.000 y 20.000 años, o sea que estamos hablando de un astro que tarda miles de años a completar su vuelta al Sol. Eso contaba la antigua tradición, esos textos sumerios, esas tablillas hablaban de un extraño planeta. La ciencia no hace muchos días corroboraba la hipotética o probable existencia de un planeta gigante, grande, que tardaba 10-15 mil años en dar esa vuelta. A lo mejor estamos hablando de lo mismo. Samuel, en ese planeta había habitantes, hay muchas referencias, parece, antiguas, de los pueblos antiguos, de que ahí venían Anunnakis, no sé cómo se llamaban. Así es, los informes que tenemos científicos de ahora pues no parecen contemplar esta posibilidad, pero bueno, de los registros antiguos pues siempre lo han dicho alto y claro, ¿no? Que sus dioses instructores, la gente que de alguna manera, gente o entidades que contactaron con ellos en la antigüedad, pues parece ser que venían de allí o decían venir de allí. Entonces, yo prefiero ser cauto y esperar a que lo descubramos, pero evidentemente yo creo que ahí estaría la clave y quizá la confirmación de que no estamos solos y particularmente incluso en nuestro sistema solar. Ya, Samuel, pero según esos datos o la tradición, se hablaba de que estos seres eran un poco los que habían colonizado la Tierra, nos utilizaban para trabajos como esclavos, ¿no? Sí, bueno, esto se viene a contar en las mitologías. Siempre hay que coger toda esta información con pinzas, pero a mí lo que me queda claro verdaderamente es que ese contacto se produjo y de ahí que haya dejado pues esa huella tan profunda que se repite pues por todo el mundo, pueblo tras pueblo de la antigüedad, incluso algunos más modernos pues también conservan ese episodio. Ya. Casi para terminar, Samuel, ¿va a ser visible? ¿Vamos a poder ver este planeta X en Nibiru o, según los científicos, el V774104? ¿Puede ser visible en algún momento o no vamos a vivir tanto como para verlo nosotros? Pues según toda la documentación que he podido rescatar de la antigüedad en referente a este Nibiru sumerio, yo calculo que su próximo paso pues nos queda un poco lejos, ¿no? Creo que va a ser en el año 3855, lo que todavía falta, pero bueno, después de esta noticia sobre el planeta 9, parece ser que ha despertado mucho interés en los científicos y varios de los grandes telescopios se han puesto a buscarlo, algo que hasta ahora no había pasado. Entonces yo creo que incluso lo llegaremos a ver pronto, porque espero y deseo
Nos vamos, Samuel. Forma de contacto para quien quiera saber más de ese trabajo que estás haciendo acerca de Nibiru y de esos supuestos seres extraterrestres. Sí, pues me pueden encontrar fácilmente a través de mi página web o blog personal, que se llama Investigación y Misterio, y sería investigacionymisterio.com, así. Investigacionymisterio.com. Gracias, Samuel. Seguiremos atentos a los cielos, que están dando muchas sorpresas y parece que nos esperan muchas más. Gracias, un abrazo. Fuerte abrazo también para ti. Hasta pronto. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. El misterio continúa. Y 46, 2 y 46 en las Islas Canarias. Seguimos. No nos hemos olvidado de esa sección que teníamos con el maestro Antonio Piñero. Aún sigue con nosotros dando respuestas a misterios del cristianismo, y es lo que queremos ofreceros. Que nos hacíais acerca de la religión, sobre todo de tiempos antiguos, tiempo de Jesús, etcétera. Existe esta sección que, gracias a nuestro invitado especial Antonio Piñero, llevamos a cabo cada cierto tiempo aquí en el Espacio en Blanco. Te saludo de nuevo, Antonio, un placer que estés con nosotros. Pues nada, muchos saludos, buenas noches a todos. Y preparados para seguir hablando, ahora no tanto del Nuevo Testamento, sino de Jesús de Nazaret. Como quieras. ¿Te parece? A ti te da igual. Y además todos los datos no hace falta, se lo digo a nuestros oyentes, no estoy hablando contigo, no tiene chuletas, no tiene internet por ningún lado, saca los datos de tantos años. ¿Cuántos años has estado trabajando como catedrático? Pues llevo 43, muchos han sido dedicados al estudio de las lenguas y del entorno y de la historia del Israel del siglo I. Las lenguas antiguas han llevado mucho tiempo, y editar texto han llevado mucho tiempo. Y luego el resto, pues estudiar el cristianismo primitivo y Jesús. Yo normalmente hablo siempre de memoria y cito de memoria. Sí, señor. Buscando respuestas a ese mundo antiguo y a estos misterios del cristianismo. ¿Existió Jesús realmente? ¿Qué argumentos se pueden dar? Pero si ya lo dijimos. Otra vez te lo voy a preguntar. ¿Sí? Sí, te lo voy a preguntar otra vez, sí. Hay muchos oyentes que nos lo siguen preguntando. ¿Existió de verdad? ¿Qué pruebas hay? ¿Argumentos? Pues los argumentos es... para mí el principal es, si Jesús fuera un mito literario, se habría construido de una manera no tan torpe, tan tonta, tan llena de contradicciones y problemas como están construidos los evangelios. ¿Tú crees que están construidos torpe? Torpe, aparentemente. Se tiran piedras a su propio tejado, presentan una imagen de Jesús que es la del Cristo celestial y presentan otra imagen de un individuo que es un rabino fracasado. Por eso le digo a la gente, estudiad a fondo los evangelios y veréis que están tan llenos de contradicciones, están en algún aspecto tan mal construidos. Pon un papel delante de tus ojos y escribe sobre la resurrección de Jesús. Si eso fuera inventado, habrían hecho una narración perfecta. Es imposible tirarse piedras a su propio tejado. Si uno, además, coge a Pablo y dice, oye, en una carta en la que dice a los Gálatas, en la que dice, yo me fui en cuanto tuve la llamada y me fui a Jerusalén y vi a Cefas. Y al único que vi, además de Cefas, en 15 días fue a Santiago, el hermano del Señor. Vamos, no se va a inventar a los 2 años un hermano del Señor. Vamos, es que me parece, y lo vuelve a decir luego, y está hablando de los hermanos del Señor tan tranquilo. Para mí el argumento es claro. Si yo como historiador niego la existencia de ese rabino fracasado, de ese personaje tan humano, del que tenemos tantas cosas, me vuelvo loco. Así, sencillamente, me vuelvo loco, me tiro de los pelos para explicar el nacimiento del cristianismo y todo lo que ha venido después. Si es muchísimo más sencillo decir, Jesús de Nazaret existió, además está construido torpemente, porque son retazos de tradición contradictorio, por lo que tú has dicho en otros programas, ¿no? Que siempre has insistido, que yo recuerdo. Sí, Mitra y no sé qué, sí, Egipto no sé cuánto, y esto, sí. Y uno dice una cosa y otro dice otra, y cuando se cuentan las historias cambia. Pero si eso es tan así, en los evangelios cambian las historias. Luego es evidente que hay una tradición que no se puede negar. Una cosa es, existió el rabino fracasado, y otra cosa es el Cristo celestial. Jesucristo celestial, ese no existió nunca.
Es un concepto teológico mezclado con una figura. Pero la figura que luego es reinterpretada sí existió. Categórico lo dice. ¿Hay fuentes antiguas independientes de los cristianos para que sirvan para reconstruir la existencia y la vida de Jesús? Son algunas de las preguntas que nos tenemos por aquí. Sí las hay, pero son muy discutidas. La primera es, digamos, una de un individuo que se llama Mara Bar Serapión, que eso no lo conoce casi nadie, que es un filósofo siríaco que probablemente escribe en el 70-80 y que se ha recogido una carta de él en la que dice que hay un filósofo muy apreciado por sus seguidores que fue crucificado y se fue muerto aproximadamente en los años que murió Jesús. Ese es lo primero. Pero tampoco se le hace, digamos, mucho caso porque es una cosa difusa. El siguiente texto es el muy conocido de Flavio Josefo, que está en las Antigüedades de los Judíos del año 95. Y yo siempre le digo a los que, cuando yo hablo de ese texto, libro 18, parágrafo 64, en adelante, me dicen enseguida, es que eso está falsificado por los cristianos. Y yo les respondo, sí, está interpolado, está falsificado por los cristianos, pero tiene un núcleo histórico. Y los judíos, los estudiosos más rabiosamente judíos, aceptan ese núcleo histórico y sobre todo, digo, ese testamento o testimonio flaviano sobre Jesús está colocado en una lista de personas súper nefastas, entre ellas Juan Bautista y Jesús de Nazaret. Sí, repito, personas nefastas que según Flavio Josefo llevaron a los judíos a enfrentarse contra Roma y supuso la desgracia total del pueblo judío en el año 70. Luego, no es un invento. Voy a seguir un poco con estos argumentos que piensan algunos de nuestros oyentes. ¿Podemos fiarnos de los evangelios como fuentes históricas? Sí y no. Sí y no. Los evangelios... Pareces gallego. No, es que contienen muchos mitos y muchas leyendas. Pero al mismo tiempo, no cabe duda que tienen un núcleo histórico. ¿Qué es lo que yo digo? Si es que resulta que hay un montón de datos inverosímiles, pero es que hay otro montón que casan perfectamente con la realidad que conocemos del Israel del siglo I. Entonces, ¿podemos fiarnos de los evangelios? Bueno, pues hay algunos estudiosos que dicen al 5%. Y hay otros estudiosos que dicen al 100%, que son prácticamente los, digamos, lefebrianos o los fundamentalistas norteamericanos. Y hay otros que decimos, bueno, pues al 30 o al 40%, y cogemos los elementos sustanciales y los examinamos con lupa, críticamente. Y nos fiamos de eso. Ya. Te preguntaba en otra ocasión acerca de los manuscritos del Mar Muerto. ¿Dan alguna información esos manuscritos sobre Jesús de Nazaret? Ninguna. Eso ya lo he dicho yo. Ya me lo han preguntado muchas veces. He dicho ninguna sobre Jesús. Todos los libros que leía la gente a propósito de una doctrina encriptada de Jesús y del cristianismo en los manuscritos del Mar Muerto son falsos. Vale. Son libros erróneos. Leyendas que se quieren montar modernamente, sí, ¿no? Leyendas urbanas modernas, como la de Eisenman o como la de el enigma sagrado y todas esas cosas y tal. Eso son leyendas absolutamente modernas para sacar dinero. Ya, el Código Da Vinci te refieres y todo eso, ¿no? No, y antes, el fundamento del... Me acuerdo. Preguntas más concretas. ¿Jesús nació en Belén o en Nazaret? Porque le llaman Jesús de Nazaret y dicen que nació en Belén. Yo creo que nació en Nazaret, seguro. Sí. Lo de Belén es un artilugio teológico. Es decir, una vez que yo creo que Jesús es el Mesías, se empieza a repasar la Biblia anterior y veo que el Mesías tiene que ser descendiente de David, que Belén es la ciudad de David, que Miqueas, en el capítulo 5, desde el versículo 1 en adelante, dice que Belén es la ciudad de la que saldrá el Mesías. Entonces realmente invento historias de tal manera que ese Jesús de Nazaret nazca en Belén. Pero esas historias son muy tardías, ¿eh? Sí. 50, 60, 70 años. Por lo menos 50, después de la muerte de Jesús. ¿Tiene un valor histórico los evangelios, los llamados evangelios de la infancia? Ninguno. ¿Ninguno? Yo creo que prácticamente ninguno. Ninguno, diría. ¿Y sabes por qué? No.
Pues imagínate tú que tú eres un partidario, pongamos, pues vamos a poner una figura muy, muy conocida, ¿no? Pues pongamos que eres un partidario de Franco, que ha muerto hace 300 años, que no hay radio, ni televisión, ni periódico, o si quieres, 100 años. Y yo te digo, oye, escríbeme una historia de ese personaje tan afamado, que fue el general Franco, y no tienes ni radio, ni televisión, nada más que la tradición de tu abuela, de tu tatarabuela. ¿Qué sale de ahí? 150, 200 años después. Ya. No sale nada. Nada más que leyenda. Vale, lo has dejado claro. Casi terminando. La familia de Jesús, ¿tuvo hermanos reales, carnales de Jesús? Y ahora lo admiten casi hasta los católicos, ¿eh? Sí. Porque el Nuevo Testamento lo dice claramente en un montón de pasajes. Los hermanos de Jesús continuamente. Y segundo, porque a la iglesia primitiva no le importó nada más que el nacimiento de Jesús fuera maravilloso. Pero lo que hicieron María y Jesús con su matrimonio después... María y José. María y José con su matrimonio después, eso no le importó absolutamente nada a la iglesia primitiva. Absolutamente nada. ¿Cuántos hermanos pudo tener? El Nuevo Testamento, en el Evangelio de Marcos y en Mateo, Marcos sobre todo en el capítulo 6, habla de 4 hermanos y 2 hermanas. 4 hermanos da el nombre, Simón, Jacobo, Joseto, José, pero de las hermanas no da el nombre, por lo menos 6 más. 6 más. Sí. ¿Y estuvo casado? No. No. O sí. O fue viudo. Pareces gallego. No lo sé. Nadie lo sabe. Otro capítulo. Antonio Piñero, nuestro invitado, que nos alumbra acerca de los misterios del cristianismo, y por eso decía que a veces contestas cosas que no gustan, no porque tú contestes mal, sino porque va en contra de algunas de las cosas que nos han imbuido durante tiempo. Forma de contacto contigo. Siempre recomiendo ese blog. Bueno, pues se puede entrar a mi página web www.antoniopinero.com. Repito, www.antoniopinero, todo junto, en minúscula.com, o puedes entrar en mi blog, el blog de Antonio Piñero, y pone allí contacto, o puedes entrar, o enviarme un correo, que es Pinero, no Piñero, pinero.antonio@gmail.com. Repito, pinero.antonio@gmail.com. Como siempre, un placer, y además casi siempre contesta, darle paciencia, un poquito de paciencia, contesta todas esas preguntas, y si no, lo haremos aquí en el Espacio en Blanco. Gracias por alumbrarnos estos misterios del cristianismo, un placer que estés con nosotros y te sigo esperando. Bueno, pues hasta otra. Disfruta. Y terminamos, teníamos un concurso, estos han sido los 5 ganadores: don José Rodríguez de Las Palmas de Gran Canaria, Manuela Ferrera de Gijón, Paco Conejo del Facebook, Lourdes López de Madrid y Pedro Rivero de Castellón. Ponernos en contacto con nosotros para daros la dirección e enviaros ese premio. Y a disfrutar del carnaval, de la cuaresma que comienza, de este nuevo año chino, del Día del Amor y sobre todo de la radio. Ahí os esperamos, aquí en Radio Nacional, la próxima semana, que estaremos en Murcia y dentro de un poquito en Canarias. No lo olvidéis, y con la recomendación de que sigáis, os deseamos lo mejor. Nos vemos en 7 días. Cuidaros. El Espacio en Blanco se cierra por hoy. Gracias a todos por acompañarnos. En 7 días, más misterios, aquí en Radio Nacional. Para todos, feliz semana.